Bueno, buenas noches o buenas tardes, como sea, a todos. María Marta, no sé si está terminando de contestar. Ya pude, perdón. Mucho gusto de saludarlos a todos. Mi nombre es Teófilo Mac, yo soy arquitecto graduado de la San Carlos y tengo una maestría en Administración Industrial. También doy clases en la Mariano Galvez, en la Facultad de Arquitectura, tanto en la carrera de arquitectura como en la maestría de proyectos. Ustedes querían saber un poquito del cemento. Fíjense que yo trabajo como gerente de ventas de la empresa, pero como soy arquitecto tengo la ventaja de que sobre alguien que está en el área de mercadeo, nosotros los arquitectos sabemos realmente para qué se usa el cemento. Entonces, eh, sí, ustedes quieren saber del tipo de cemento. Tengo unas presentaciones ahí, si quieren les voy a compartir una pantalla y les voy a explicar rápidamente de lo que se trata el cemento. Bueno. Cemento. Ok. Aquí la tengo. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se puede. Sí, sí se ve. Miren, vamos a empezar con esta frase desde la BBC de Londres. El concreto es el material fabricado por el hombre más utilizado en la historia. Solo el agua lo supera como el recurso más consumido en el planeta. ¿Sí? Estamos hablando del concreto porque básicamente para hacer concreto se requiere cemento. ¿Sí? Entonces, como les decía, yo estuve en una plática, en una capacitación con unos profesionales y yo les decía, prácticamente desde que nacemos hasta que nos morimos, nosotros nacemos en un lugar que está hecho con cemento. Si vamos a trabajar, pasamos por puentes, por carreteras que están hechas por cemento. Cualquier cosa que nosotros hacemos, necesitamos o estamos rodeados de cemento. Y cuando nos morimos, nos terminan enterrando muchas veces en una caja que también está hecho y está tapado con cemento. O sea, desde que nacemos hasta que nos morimos, cemento. Entonces, solo el agua supera al cemento como el material más utilizado por el ser humano. Incluso en cualquier sistema constructivo que se use, aunque usemos madera, los cimientos se hacen con cemento, ¿sí? Si es un sistema constructivo de una estructura de metal, por ejemplo, de alma abierta o de alma llena, igual se necesita cemento para los cimientos, ¿sí o no? Entonces, ese es básicamente lo que es el cemento propiamente dicho. Esto lo dijo Roger en diciembre del 2018. ¿Qué es el cemento? El cemento es un material básico de construcción. De hecho, el material más importante para construir, más que cualquier otra cosa, es el cemento. ¿Sí? El cemento básicamente se usa en todo. Se usa incluso más que las varillas de acero cuando estamos haciendo concreto armado. ¿Sí? El cemento se usa para todo. Entonces, básico de la construcción. Y aquí hay un proceso que ustedes lo pueden ver. Si ustedes gustan, les puedo compartir la presentación después. Si ustedes gustan, se los puedo mandar con mucho gusto. ¿De dónde viene el cemento? Pues básicamente el cemento está fabricado, el componente principal del cemento es el clinker. ¿Qué es el clinker? El clinker son piedras que parecen avellanas, que básicamente son cocinadas a alta temperatura, 1600 grados centígrados. O sea, y normalmente lo que usa es arcilla y piedra caliza. ¿Sí? En Guatemala hay mucha piedra caliza porque recuérdense que hace miles de años Guatemala, lo que es el suelo de Guatemala estaba en el fondo del mar. Entonces, ¿la caliza de dónde viene? Resulta que como en un momento dado éramos un mar, habían animales que se morían, y entonces los huesos de esos animales, las conchas y todo lo más, se fueron asentando en el suelo, y con el tiempo, miles de millones de años, eso se convirtió en piedra caliza. La piedra caliza básicamente está formado por ese tipo de situaciones. Entonces, la piedra caliza después con el tiempo fue subiendo y se formaron. Mucho del suelo de Guatemala está formado con piedra caliza. ¿Sí? Entonces, de la piedra caliza, si nosotros la cocinamos a 900 grados, producimos cal, básicamente. Si la cocinamos a 1600 grados centígrados, producimos cemento. Entonces, entre el cemento y la cal hay una pequeña, dijéramos, variación, la temperatura. Sí, eso es básicamente. Pero además de la piedra caliza, se requiere un poco de arcilla. ¿Qué es la arcilla? Tierra. Si nosotros cocinamos un poco de tierra junto con la tierra, con la piedra caliza, vamos a producir a 1600 grados centígrados, vamos a producir cemento. ¿Sí? Si se cocina la piedra caliza a 900 grados, vamos a producir cal. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente la forma en que se produce.
¿sí? ¿Para qué se usa el cemento? Se usa para dos cosas. Una, para producir concreto y la otra para producir morteros. ¿Cuál es la diferencia entre el concreto y los morteros? Los agregados, ¿sí? Si yo voy a repellar una pared, uso agregados finos. Si voy a producir concreto, uso agregados finos más agregados gruesos. Esa es la diferencia. Entonces, el concreto, el mortero se usa para todo lo que es revestimiento y para pegar cosas. Se pega ladrillos, se pega adoquines, sí, para eso se usa el cemento. ¿Para qué se usa el concreto? Para producir todos los elementos principales de una construcción. Losas, vigas, cimientos, cimiento corrido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Áridos. ¿Cuáles son los áridos? O los agregados, se le llaman. Están los agregados finos y los agregados gruesos. Los agregados finos son arenas, básicamente, que son finas, y agregados gruesos son piedrín, por ejemplo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se necesita. Yo les puedo pasar esta presentación si ustedes gustan. Morteros. Los morteros son agregados finos y cemento. ¿Sí? El concreto. Está el concreto normal, que no tiene refuerzo. Por ejemplo, vamos a hacer un pavimento, normalmente es concreto. ¿Sí? Vamos a hacer una columna, es un concreto armado, porque aparte del concreto se colocan varillas de acero. ¿Y qué es lo que hacen las varillas de acero? Las varillas de acero lo que producen es básicamente ponen a trabajar el elemento a tensión y a compresión. El concreto solo puede trabajar a compresión, no a tensión. Entonces, lo que hacemos es mejorar las propiedades. ¿Sí? Eso es básicamente. ¿Sí? El concreto armado. La primera estructura que se hizo de concreto, no sé si lo sabían, fue un barco, básicamente. Entonces, se dieron cuenta de las propiedades. Ahora bien, ya no se hacen barcos con concreto, no, porque lo que pasa es que no es lo más funcional. No es, está bien para otro tipo de elementos, pero recuérdense que el concreto, aunque sea armado, de alguna forma es un poco rígido y el barco necesita ciertos elementos para poderse mover. Entonces, otro tipo de elementos funcionan. Pero lo primero que se hizo fue un barco. ¿Sí? ¿Qué es el fraguado? A mí me llama mucho la atención porque yo trabajando como gerente de ventas he escuchado mucho que los albañiles dicen es que el cemento seca rápido, seca. Realmente, si somos profesionales, lo que no me gusta a mí es ver a un arquitecto, un ingeniero que diga es que secó rápido. No es que seque, realmente fragua, porque incluso el fraguado se da bajo el agua. De hecho, cuando nosotros decimos, fundimos una losa, decimos que hay que curarlo. Eso quiere decir que le ponemos algo para que frague con humedad. Entonces, si es secarlo, realmente no, porque nosotros no queremos que frague seco, queremos que frague con agua. ¿Por qué? Porque el proceso químico que produce el agua, si está seco, lo que va a hacer es que se va a rajar la losa. Entonces, el término correcto es fraguado. Fraguado es el proceso de endurecimiento y de alcanzar cierta resistencia. ¿Sí? Básicamente. Entonces tenemos un fraguado inicial y un fraguado final. Cuando se habla de fraguado inicial es el momento en que el concreto empieza a endurecer. Y el fraguado final es cuando ya logra un grado de resistencia bastante más alto. ¿Sí? Aparte es el proceso de ir alcanzando. Entonces todos los concretos, todos los cementos hablan, cuando se hacen las pruebas, hablan de un fraguado inicial y un final. Si ustedes van a hablar, por ejemplo, vean todo lo demás y dentro de las especificaciones dice proceso de fraguado inicial. Es el tiempo que lleva entre el momento en que ustedes le aplicaron el agua y el momento en que empieza a endurecer. Es el tiempo o la ventana de tiempo que ustedes tienen para colar el concreto, para colocarlo en los moldes, en la formaleta, antes de que les empiece a dar problema. Si ustedes exceden de ese tiempo, y algunos vienen y le dicen es que le agrego un aditivo o algo así, realmente lo que va a hacer es va a debilitar la estructura, va a reducir la capacidad. Entonces ustedes cuando compren un concreto, un cemento, revisen en la especificación tiempo de fraguado inicial y tiempo de fraguado final. El tiempo ese que tiene esa ventana de tiempo es el tiempo que ustedes tienen especial para que el cemento, para que ustedes lo puedan colocar en su obra. Eso es bien, bien importante. ¿Sí? El tiempo de fraguado inicial y el tiempo de fraguado final. Concreto armado ha sido fundamental. ¿Ustedes han oído hablar de la presa de las Tres Gargantas? No. Utilizó más de 22,000 megawatts
posee 32 unidades. Fíjense que aquí hay algo muy importante. Hay un proceso que produce el concreto. El proceso de fraguado lo que produce es produce calor, porque es un proceso químico. Entonces, en el proceso químico genera calor. No sé si ustedes sabían que en la presa de las Tres Gargantas le tuvieron que meter tuberías de agua, porque era tan grande, tan masiva la cantidad de concreto que estaban vertiendo, que prácticamente los camiones de mixto llegaban y meses enteros llegaba uno, se iba a llevar un día y noche, estuvieron fundiendo. Pero era tal la cantidad de concreto que había que ellos tuvieron que meterle tuberías de agua adentro. La tubería de agua entraba y salía hirviendo el agua. Lo que hicieron fue reducirle el calor, porque si no hacían eso, la obra se hubiera roto, se hubiera rajado, entonces no hubiera servido. Entonces, aparte de eso, algo bien importante es qué cosas deben ustedes considerar un cemento cuando lo vayan a comprar, ustedes que van a ser arquitectos. Lo que es la curva de resistencia y primero la curva de resistencia. Hay tres tipos de curvas, una normal, hay una acelerada y hay una de resistencia lenta, ¿sí? Alto o bajo índice de calor, eso es bien importante. Cuando es construcciones masivas, usted tiene que buscar un cemento que sea de baja generación de calor. Y si están en la costa, por ejemplo, en un lugar muy caliente, deben tener cuidado con eso, porque ustedes deben vigilar cuál es la resistencia final que quieren lograr en PSI y cuánto calor va a generar. ¿Para qué? Para que la obra funcione bien, ¿sí? Eso no se le puede decir a un albañil, ustedes simplemente como profesionales van a especificar. Es una obra muy masiva, es un cimiento muy grande, va a generar mucho calor, busco un tipo de cemento que me baje la cantidad de calor. Está aplicado en un lugar muy caliente, esas condiciones ustedes las tienen que considerar, ¿sí? Y ahí les voy a explicar que hay varios tipos de cementos. Entonces, bajo índice de calor, alta, media o baja resistencia a la agresión química. Esa es otra cosa bien importante. La agresión química, si están colocados en cimientos y ahí hay algún tipo de elemento que pueda de alguna forma dañar el concreto. Otra obra característica, la presa Hoover, fue hecha con 835 millones de dólares, consiste en un muro de 200 metros de ancho, en la base y 221 metros de altura y 379 metros de longitud. Aquí fue donde tuvieron que meter las tuberías. La presa de las Tres Gargantas es en China. Esa es una construcción masiva. Aquí le tuvieron que meter las tuberías, la presa Hoover. Tipos de cemento. Hay dos tipos de cementos. Están los arcillosos y los puzolánicos. En Guatemala, la fábrica local, que no voy a nombrar el nombre porque realmente es nuestra competencia, o nosotros somos competencia de eso, es el tipo de cemento que vende es un cemento puzolánico. El que se utiliza en casi todas partes del mundo, 85% de las construcciones en el mundo se hacen con cemento tipo Portland, o sea, arcilloso. Ahora bien, hay algo bien importante. Cuando hablamos de un cemento puzolánico, o sea, el cemento arcilloso, o sea, el cemento tipo Portland, no contiene puzolana. El tipo de fraguado, o sea, la reacción química es generada por el agua, mientras que el cemento puzolánico tiene una reacción química generada por el agua y una reacción química generada por la puzolana. Entonces, es un fraguado hidráulico más un fraguado químico. Y es básicamente la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Un arcilloso logra mayor resistencia en un tiempo más corto. Un puzolánico requiere un tiempo mayor para lograr la resistencia. ¿Cuál es más, dijéramos, cuál es el que tiene más clinker? El arcilloso. ¿Cuál es el que tiene menos clinker? El puzolánico. ¿Cuál es más barato o debería ser más barato? El puzolánico. ¿Sí? ¿Cuál debería tener un costo más elevado? El arcilloso. ¿Sí? ¿Cuál se usa más en el mundo? El arcilloso, ¿sí? Porque tiene ciertas ventajas sobre el puzolánico, como por ejemplo, se raja menos, por ejemplo. Entonces lo utilizan en Canadá, donde hay cambios de temperatura muy drásticos, el puzolánico tiende a rajarse más, ¿sí? Mientras que el arcilloso no. El puzolánico tiene ciertas ventajas, por ejemplo, agresión química puede favorecer el usar el puzolánico, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra.
Químicamente hablando, se trata de una mezcla de silicatos y alumicatos de calcio que son combinados a través del cocido de los compuestos de cal, arcilla y arena. Eso es básicamente. Clasificación de los cementos. Miren, esto es bien importante. Hay 5 tipos principales de cementos. ¿Cuáles son esos? El tipo 1, que es el de uso general de la construcción. Ustedes han oído el término UGC, ¿sí? Eso significa uso general de la construcción. Sin embargo, aquí en Guatemala lo volvieron una marca. Es una marca de la fábrica local. De ahí está el cemento tipo 2, que tiene ciertas propiedades un tanto diferentes al tipo 1. El tipo 2 es como una variación del tipo 1, ¿sí? El cemento tipo 3, que lo que tiene es alta resistencia inicial, ¿sí? Básicamente es el estructural que le llaman. El tipo 4, que es un cemento especial, y el tipo 5, que es otro cemento especial. ¿Cuál es el que normalmente encuentran ustedes en el mercado? Cualquier cemento que hay en Guatemala, generalmente es del tipo 1 al tipo 3. O sea, los cementos importados casi todos son tipo 1 y tipo 3. Es lo que les van a ofrecer. El tipo 2 lo pueden encontrar, pero no es tan común. El tipo 4 y 5 casi no se encuentra, ¿sí? A menos que fuera una obra especial. Sin embargo, con un tipo 1 ustedes pueden hacer cualquier cosa, lo que sea, desde la obra más pequeña hasta la más grande, porque es de uso general. O sea, yo lo puedo usar en cualquier cosa. Y el tipo 3 lo que tiene es que básicamente cuando yo tengo que hacer una fundición donde tengo que fraguar rápidamente, uso el tipo 3. ¿Cuáles tenemos nosotros? El tipo 1 y el tipo 3. ¿Sí? ¿Sí? Eso es básicamente. Estas son las componentes del cemento, las propiedades mineralógicas, como dijeron que era poco tiempo, y aquí están. Entonces, pues yo tenía algo más para decirles, pero si quieren lo dejamos ahí. El cemento que nosotros vendemos es un Portland, es un Portland tipo 1 y un Portland tipo 3. El Portland tipo 1 es el que nosotros le llamamos el 4060, básicamente, y el tipo 3 es el que nosotros vendemos como 5800. El de nosotros es tipo Portland, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque cuando dice reforzado con puzolana, realmente la puzolana lo que están haciendo es quitándole clinker y agregándole puzolana. La puzolana es un tipo de, por ejemplo, si yo vengo y quemo un cañaveral, la ceniza es puzolana. Hay puzolanas naturales, como por ejemplo la que vienen de los volcanes, ciertos tipos de arenas, tipo material selecto. Y hay puzolanas artificiales, como por ejemplo lo que sobra o la escoria de los altos hornos es una puzolana, ¿sí? O por ejemplo, yo quemo un cañaveral, la ceniza es una puzolana, ¿sí? Entonces, la puzolana obviamente es mucho más barata, entonces el cemento local nacional debería ser mucho más barato, pero como estuvo por mucho tiempo como un monopolio, Guatemala tiene de los precios de cemento más altos del mundo, ¿sí? Entonces, ya no siguió subiendo el precio porque entraron los cementos importados, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la diferencia. No sé si tienen alguna duda. Tenía otras presentaciones, pero como dijeron que no me tardara mucho, me tardé más de 3 minutos, pero ¿tienen alguna duda, alguna presentación? Les puedo mandar todo este material si ustedes gustan. Arquitecto, con respecto a los productos que nos mencionó, también nos interesa mucho la manera de envasado y los distribuidores que tienen. Y las fichas técnicas de los productos. No sé si nos las pudiera facilitar Sí, o se en las la puedo página mandar. se encuentran. Sí, gracias. De hecho, se las puedo suministrar, claro que sí. En la página de nosotros, de Semwa, ustedes encuentran las características del producto, ¿sí? Mire, el producto en Guatemala, si quieren les voy a... Tipos de cemento, bueno, aquí están los tipos de cemento. Aquí hay un documento donde lo explica. Y está según la denominación en Guatemala. En Guatemala la norma técnica NTGA 41095 define esos tipos de cemento. Sí, esos son, aquí menciona 7. La norma internacionalmente habla de 5. Los tipo Portland, mayor porcentaje de clinker, estos se los puedo compartir con mucho gusto. De ahí, presentación de concreto. Aquí les tenía otra presentación, básicamente. En Guatemala normalmente se habla de, están aquí normalmente
Se puede definir los concretos, las resistencias que logran en megapascales, libras por pulgada cuadrada, PSI. Y aquí están las normas. Yo se los puedo dar, claro que sí. Entonces aquí están la forma en que se hacen las mezclas. ¿Han oído hablar de la parigüeya? ¿No? Sí, la habían mencionado. No, es esto. Es para hacer el terciado. Entonces, esta también se los puedo dar, las dos. Sí, con mucho gusto, yo se las puedo suministrar. Miren, nosotros básicamente para poder vender en Guatemala tenemos que cumplir con una normativa. La normativa que nosotros cumplimos es normativa europea y norteamericana, ¿sí? Y está certificado por la SGS, que es el mayor certificador mundial de la calidad del producto que tenemos, ¿sí? Y claro que sí, se los puedo compartir. Si gustan, por WhatsApp se los puedo mandar. O me dan un correo y le mando toda la documentación. No sé si tienen alguna duda más. El tipo Sí, de... arquitecto. Disculpe, no sé si nos podría explicar un poco más cómo funcionan las normas ASTM, porque la verdad es que no nos queda como muy claro porque hemos investigado y salen muchas de diferentes categorías, entonces como que no nos queda muy claro eso. ok, mire, ves. Básicamente la situación es la siguiente. Mire, la norma ASTM es la que define básicamente los cementos. Aquí está una explicación. Miren, la ASTM C150 define, para empezar, les quiero explicar que el cemento se llama cemento hidráulico porque reacciona con agua. El agua es la que genera el proceso o es la que inicia el proceso de fraguado, ¿sí? Con el cemento hidráulico, con el clinker, ¿sí? Ese es el tipo Portland, el que no tiene pusolana. El pusolánico, la forma en que funciona es la siguiente. Usted le aplica agua y empieza a reaccionar con el clinker. Durante el proceso químico genera cierta cantidad de cal, la cal que está adentro empieza a reaccionar con la pusolana, pero es un fraguado lento. Entonces los tipo pusolánicos lo que hacen es que usan un cemento Portland, le agregan pusolana y con eso lo que hacen es bajar el costo, ¿sí? Pero también baja la resistencia, o sea, la resistencia no la logra tan rápidamente. Por eso es que en Guatemala los albañiles acostumbran desencofrar en 3 semanas. Con un pusolánico, con un tipo Portland, ustedes pueden desencofrar en 3, 4 días. ¿Por qué? Porque el fraguado es más rápido. Ahora bien, si ustedes están llevando una obra y tienen que desencofrar en 3 semanas, les va a retrasar la obra. Si ustedes pueden desencofrar en 3 días, van a acelerar el proceso de construcción, ¿sí? Entonces, la norma ASTM, la C150, es la que regula el cemento en Guatemala y en prácticamente todas partes del mundo, ¿sí? Porque se usa en toda América Latina. Bueno, hay una norma en Europa, pero en toda América Latina se usa esta. Esta es la norma norteamericana. ¿Qué pasó en Guatemala? ¿Quién define el tipo de cemento que se usa en Guatemala? ¿Quién especifica? Es la norma guatemalteca. La norma guatemalteca es la NTG, aquí está, NTG 41095. Ahora, ¿qué es la NTG 41095? Es una normativa que lo que hizo fue un copy-paste de la ASTM 650. O sea, ¿a cuál norma deberían de ustedes referirse? A la ASTM 650. ¿Por qué? Porque la otra es un copy-paste. O sea, si ustedes tienen dos documentos, uno es la copia y el otro es el original, ¿a cuál deberían de darle más importancia? ¿A la copia o a la original? Al original. Al Ok, original. ¿cuál es el original? El ASTM 150. ¿Cuál es la copia? La NTG 41095. ¿Sí? Esa es la norma nacional, la guatemalteca. Entonces, en la norma, la NTG habla de los 5 tipos de cemento que yo les estoy diciendo. En la norma guatemalteca, porque estaba elaborada por ciertos intereses, se mencionan 7 tipos de cemento. Porque aquí hablan del UGC, del UG, le pusieron ellos, el UGC es el de uso general de la construcción. Aquí le cambiaron a esto y le pusieron UG, y esta la volvieron una marca, ¿sí? El ARI, alta resistencia inicial, es el tipo DLR, desarrollo lento de resistencia. Todos estos, si ustedes los ven, son marcas de la fábrica local. Todos estos son marcas. O sea, ellos se apropiaron de las iniciales para convertirlo en una marca local. ¿Sí?
Entonces, yo puedo venir y decir, yo quiero un UGC. Sí, realmente uno debería ser, yo quiero un UG. Y muchas veces en la licitación dice un UGC. La forma en que lo hacen es básicamente para que le digan, en gente que no sabe mucho, diga, ah, no, ese no que usted tiene es un UG. Entonces, como es un UG, no puede para entrar a la licitación. Realmente no es así. Eso es en Guatemala, pero eso es porque hay un interés ahí. En Europa y en todas partes del mundo, usted dice, yo quiero un cemento tipo 1, un cemento tipo 2, un cemento tipo 3. Y en Guatemala hay algo que es bien confuso. Aquí en Guatemala dice, uno no dice, yo quiero un cemento tipo 1. Aquí en Guatemala yo quiero un 4060. En ninguna parte del mundo se habla de un 4060. ¿Por qué? Porque el 4060 es un dato confuso. Confunde a la gente. Confunde a la gente porque alguien, un albañil no sabe y dice, un 5800 es más que un 4060. No es tan cierto. Porque al final de cuentas lo que le interesa, cuando ustedes especifican una obra, ustedes van a decir, para esa losa debe tener 3000 PSI. No le dice 4060 PSI. Los PSI los pueden alcanzar con el cemento, el peor cemento del mundo o con el mejor del mundo. ¿Qué va a cambiar? O sea, ustedes tienen el peor cemento del mundo o tienen el mejor. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Que para lograr la misma resistencia final, con un mal cemento tienen que meterle 15 bolsas. Con un buen cemento, tiene más clinker, usted le va a meter 7 bolsas. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo lo que se llama una carta de proporciones. Fíjense bien. No sé si lo ven ahí. Este es con cemento del Sengua. Okay. Si ustedes tienen, van a usar piedrín de 3/8, ¿sí? Y quieren lograr, este es, aquí dice concreto 2003/8. Significa un concreto de 2000 PSI de resistencia final con piedrín de 3/8, ¿sí? ¿Cuántas bolsas de cemento ustedes necesitan por metro cúbico? 5 bolsas para lograr con Sengua, con el 4060 de Sengua, con el tipo 1. Para lograr 3000 PSI, 7 bolsas. Para lograr 4000 PSI, 8 bolsas. Para lograr 5000 PSI, 9 bolsas. O sea, ustedes nunca van a venir a decir, yo quiero un cemento tal. Ustedes lo van a definir por la mezcla que van a hacer, el terciado. ¿Cuánta resistencia quieren lograr ustedes en una columna, en una viga? ¿Sí? Ustedes van a decir, una columna, una viga, quiero un PSI, quiero una resistencia de 5000 PSI. ¿Por qué? Porque su cálculo estructural dijo 5000 PSI. La norma guatemalteca especifica que todas las construcciones en Guatemala que sean elementos principales deben tener como mínimo 3000 PSI. Cualquier losa, cualquier columna, cualquier viga, cualquier cimiento tiene que tener mínimo 3000 PSI. ¿Sí? Lo mínimo. Si tiene menos de 3000 PSI, no sirve y tienen que demolerlo. Ahora, 2000 PSI, ¿para qué lo usan? Para un pavimento, por ejemplo, que no va a estar sometido a cargas más que solo de soportar el vehículo. Una carretera lo pueden hacer con 2000 PSI. Pero una losa, una viga, una columna no puede tener 2000. Tiene que tener 3000 o más. Sí. Ahora bien, si le dicen 3000, este es con el cemento Sengua, pero si ustedes usan cemento nacional, un pozolánico, en vez de usar para 3000 PSI 7 bolsas, necesitan 10 bolsas, ¿sí? Con el cemento de la competencia, ¿sí? El pozolánico, 10 bolsas, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una? Ahora bien, fíjense bien, la carta de proporciones para el 5800, como ese es más concentrado, con el nuestro. Aquí lo que dijo la ingeniera, esto lo hizo en el laboratorio de La Roca. En Guatemala solo hay 3 laboratorios certificados, solo 3, que son los que tienen todo el equipo necesario. Uno es el laboratorio de Cementos Progreso, ¿sí? El otro es el laboratorio de La Roca y el tercero es el laboratorio de la USAC, de la Facultad de Ingeniería de la USAC. ¿Cuáles son los únicos que tienen todas las pruebas que necesitan para que le puedan hacer el cemento? Hay otros laboratorios que lo único que tienen es pruebas de compresión, que tienen una máquina donde le van a poner a aplicar PSI y ven a cuánto se rompe. Los demás. Pero las que tienen todo el laboratorio completo con todo el equipo son esos 3 laboratorios. La única diferencia es que el laboratorio de la USAC, de la Facultad de Ingeniería de la USAC, tiene equipos muy viejos. ¿Sí? Es la única diferencia. Los otros 2 tienen equipos mucho más avanzados. Pero igual funcionan.
¿sí? O sea, esos son los 3 laboratorios que hay. Están certificados para darle cualquier tipo de prueba. Si ustedes van a hablar con cualquier otra fábrica que le diga al cemento, tienen que ir a cualquiera de esos 3 laboratorios. Nosotros no hacemos porque Sengua es parte del grupo Casado, parte de La Roca, ¿sí? Entonces, aquí está el 5800. El 5800 tiene un 96% de clinker. El 4060 tiene 85% de clinker. Fíjense bien que es exactamente la misma que está en el otro, solo que aquí la ingeniera Evelyn es la ingeniera de nosotros, ella fue directora del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la USAC por mucho tiempo y ella trabaja en el laboratorio de nosotros. Ella dice, diseño concreto con cemento estructural 5800 PSI, marca Sengua de 42.5 kilos, al cual está proporcionando una cubeta en 5 galones, ¿sí? Entonces aquí dice, para 1 metro cúbico necesita, lo que está diciendo ella, diseño el concreto por proporciones. Lo que ella dice es, aquí está, lo que ella dice, la cantidad de agua, ok. Lo que está diciendo es, esta es la cantidad que usted necesita, menos 5 kilos, ¿sí? O sea, le está quitando de 42.5 kilos, le está quitando, ustedes saquen la proporción, significa que requiere menos sacos de cemento para la misma resistencia. Entonces, si son 7 menos 5 kilos cada uno, son 35 kilos menos. Casi es un saco menos lo que necesita, ¿sí? Lo puede convertir a kilos y ahí lo hace. Con este terciado, porque aquí dice cemento Sengua, arena en cubetas, piedrín en cubetas, agua en cubetas, y le dice, para 1 metro cúbico de concreto necesita tanto, ¿sí? Esto es lo que dice. Esta es la carta de proporciones. Ahora bien, cuando ustedes van a diseñar una obra, ustedes lo que tienen que definir es hacer un diseño de mezcla. ¿Cuántos PSI quieren lograr de resistencia para su obra? Tantos. 3,000, 4,000, 5,000. Tienen que decir cuántos PSI a cuánto tiempo. Si ustedes no especifican el tiempo, normalmente están hablando de 28 días. Es el tiempo normal que se establece. Si no especifican días. Pero si ustedes quieren, porque quieren desencofrar antes, ustedes dicen, yo necesito una resistencia de 3,000 PSI a los 3 días. Ustedes tienen que diseñar la mezcla, tienen que hacer las proporciones para lograr esa resistencia. Si ustedes dicen 3,000 a los 3 días es porque van a desencofrar en ese tiempo. Si no les importa y no tienen problema, al tiempo que ustedes requieran. No importa el cemento que sea. Ustedes lo que tienen que venir es buscar cada uno de los sacos de cemento, llevarlo al laboratorio y decirle, dame esta resistencia con esto, con este agregado a esta resistencia, ¿sí? ¿Cómo van a diferenciar la calidad entre un cemento y el otro? Lo van a diferenciar en que el peor cemento, el que tenga menos clinker, tienen que ponerle más bolsas de cemento para lo de la misma resistencia. Y un cemento de mayor calidad o que tenga más clinker, lo que va a lograr es más resistencia con menos bolsas de cemento. Entonces, no importa que sea el peor cemento del mundo, lo pueden lograr a las mismas resistencias. ¿Cuál es la diferencia? Necesitan más bolsas. No sé si me entienden. Es como que ustedes vengan y digan, yo tengo un dolor de cabeza y tengo que tomarme 100 miligramos de acetaminofén. Si ustedes compran una acetaminofén que solo tiene 20 miligramos, tienen que tomar esas 5 pastillas. Pero si ustedes quieren lograr, consiguen una pastilla más concentrada, puede ser que necesiten solo media pastilla, que tenga 200 miligramos. Media pastilla ya es suficiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? O sea, para lograr los mismos 100 miligramos para quitarse el dolor de cabeza, con una usa 5 pastillas, con la otra usa una, con la otra usa media pastilla. Aquí el cemento es exactamente lo mismo. Entonces, no se confundan, porque ustedes cuando ya sean profesionales, hablen de un cemento tipo 1, un tipo 2, un tipo 3, un tipo 4. Si es para uso general, tipo 1. Si es para uso estructural, un tipo 3. Ok, ustedes fueron al lugar y le dijeron, mire, no tenemos el tipo 3, solo el tipo 1. Pueden lograr exactamente la misma resistencia, solo que tienen que agregarle más bolsas de cemento. Tienen solo el tipo 3. Le bajan la proporción y pueden hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Pero ¿por qué se venden los dos tipos de cemento? Porque al albañil no lo vamos a confundir. Yo le digo al albañil, ok, hágame el terciado para esta obra. Use este saco, el 4060.
como está un poco menos concentrado, tiene la misma proporción. Pero para no cambiarle el chip a él, yo le digo, ahora hágame la misma proporción, solo que agregue este cemento. Entonces, como tiene más concentración, logra mayor resistencia sin cambiarle el chip al albañil. Yo ya sé como arquitecto que me va a dar mayor resistencia. ¿Sí? No sé si les quedó claro ahí o les sirvió la explicación. Entonces, ahí está. Eso es básicamente. Entonces, no se hagan bolas, no se confundan. Los tipos de cemento a nivel mundial, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, es lo que dice la ASTM. En Guatemala se hablan de un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3, un tipo 3, 7, hasta un tipo 7. ¿Sí? Ok. Lo que ustedes tienen que pensar es cuál es el terciado. El terciado básicamente se le llama terciado porque básicamente es combinar tres cosas. Cemento, arena y piedrín. Cemento, agregados gruesos y agregados finos, más el agua. Entonces, por eso es terciado, son tres. La tercera parte de cemento. ¿Sí? De los tres componentes. Ok. A mayor resistencia, mayor cantidad de cemento. ¿Sí? De ahí tenemos dos tipos de cemento. El arcilloso, que es el que usa solo clinker y es un fraguado hidráulico. ¿Sí? O sea, la reacción la produce el agua. Y el puzolánico, o el puzolánico, que lo que tiene es una parte de clinker y una parte de puzolano. Ese es un fraguado químico y un fraguado hidráulico. ¿Sí? No sé si estamos ahí. Entonces, aquí básicamente, yo les puedo mandar toda la documentación y no sé si tienen alguna duda o algo más que contestar. Sí, arquitecta, una consulta. ¿Qué precios ustedes manejan en Senwa para los costales de cemento y todo eso? Para empezar, cuidado, tú eres profesional, no hables de costales de cemento, hablas de sacos de cemento. Sí, en Guatemala los sacos de cemento normalmente tienen 42.5 kilos, normalmente, ¿sí? El saco de cemento. En México y en otros lados, por ejemplo, el cemento en México es 50 kilos, en Guatemala es 42.5 kilos. Si entra un cemento mexicano tipo Cruz Azul, es de 50 kilos, normalmente, ¿sí? Entonces, eso es básicamente. Nosotros tenemos dos presentaciones que son sacos de 4,000, de sacos de 42.5 kilos y tenemos cemento a granel de 1.5 toneladas. 1.5 toneladas, lo convertimos a kilos, son como 35 sacos de cemento, más o menos. ¿Sí? Ese es entre uno y otro. Son los dos tipos de cementos que hay. Si quieren, les voy a enseñar algunas fotos. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a entrar aquí en mi computadora. Hace poco acaba de venir un barco de nosotros. Vamos a ver si los encuentro por acá. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se puede ver, sí se ve. Vale. Entonces, vamos a ver. Este es el último desembarco que acaba de venir. Este fue el que vino. Vamos a ver. Si pueden ver estos son los jumbos que traen 5. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Estos son jumbos que traen 45 sacos, es lo que traen normalmente. Vamos a ver, 45 sacos traen adentro. Y estos son los jumbos a granel. No, este estaba roto, este se rompió, pero básicamente son estos. Cuando lo estaban bajando se rompió. Estos son los jumbos de cementos a granel. Vamos a ver. Este es el... Así es como vienen. Vienen en jumbos que traen 45 sacos adentro, en el barco. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda más. Espero no haberlos aburrido.
La verdad estuvo bastante interesante. Cuando quieran les puedo, como dijeron que solo eran 3 minutos, yo tenía ahí para darles una explicación más amplia, entonces por eso es que no me metí a explicar, porque dije, me van a cortar acá. ¿Tienen alguna duda? Creo que quedó bastante claro todo lo que dijo. Por lo menos de mi parte, no tengo ni una sola duda. Entonces, mire, pues, recapitulando. ¿Cuál es la norma que estipula la calidad del cemento hidráulico? Ojo, ¿sí? Es la ASTM, la que mencionamos ahí. La norma guatemalteca es la NTG, básicamente la que mencioné ahí, ¿sí? Ahora bien, la NTG, la que aparece en Guatemala, es una copia, es un copy-paste de esto. ¿En qué se diferencia? En que la normativa guatemalteca es un copy-paste, pero tiene incluidas ciertas cosas para impedir que en Guatemala o para evitar que en Guatemala entre la competencia. Como por ejemplo dice, no sé si ustedes han oído hablar del famoso cemento fresco y todo lo demás. ¿Sí han oído eso? No. El cemento fresco es porque en la norma guatemalteca estipula que el cemento debe comercializarse dentro de 2 meses. Es lo que ellos dicen. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Obviamente un barco tiene más tiempo en venir, pero ustedes pregúntense, a nivel mundial hay un comercio de cemento muy grande. En ninguna parte del mundo estipula que el cemento deba comercializarse 2 meses después de empacado. No, eso lo agregaron en la norma nacional, la ASTM no lo tiene, porque el cemento realmente no tiene tiempo tiempo de vencimiento, eso no existe. Lo que existe es un cemento de buena calidad y un cemento de mala calidad. Un cemento que le cayó agua se arruina. Un cemento que está bien protegido no se arruina. Y los sacos de cemento del que nosotros importamos vienen en bolsas de propileno. ¿Sí? Es una bolsa especial de propileno. ¿Sí? Es la tecnología más avanzada de eso. ¿Por qué? Porque la bolsa de propileno protege de la humedad. El cemento que se vende en Guatemala es un cemento en bolsas de papel. La bolsa de papel absorbe la humedad. Entonces, la bolsa de papel antes de los 2 meses, hay estudios que se han hecho donde dicen que antes de 2 meses empieza a deteriorarse. La bolsa de propileno dura más tiempo. ¿Sí? Ahora bien, hay algo bien importante. ¿Cómo miden ustedes la calidad del cemento? La miden porque ustedes pueden hacer un tamizado y verificar cuánto grumo tiene el cemento. ¿Sí? Pero tengan cuidado, porque existen 2 tipos de grumos. Están los grumos que son por apelmazamiento, o sea, no sé si alguno de ustedes cocina y ha usado harina, ¿sí? A veces la harina forma ciertas bolitas. Entonces lo único que hacen es que la cuelan y la pueden usar sin problema, ¿sí? Entonces eso es por apelmazamiento, es porque tiene varios yumbos encima, entonces lo comprime, pero ese cemento está perfecto, no hay problema. Si el cemento tiene grumo y lo pueden deshacer con la mano, el cemento no tiene problemas, está bien. Si el cemento viene con grumos que son duros, ese puede ser por fraguado, por cualquier causa. Ahora bien, tampoco ese cemento no es que no sirva. Si ustedes encontraron una piedra dentro del cemento, apartan esa piedra y todo lo demás lo pueden usar. Si tuvieran duda, incluso podrían hacer un ajuste a la mezcla, ¿sí? Yo hago un ajuste a la mezcla, lo mando al laboratorio, reviso si me funcionó y aún así te funciona. La norma, la ASTM, especifica que después de cierta cantidad, o sea, hay la American Concrete Institute, la ASI, porque esa es otra cosa. Ustedes están hablando de lo que es la calidad del cemento, pero la ASI habla, por ejemplo, de cómo se debe hacer el terciado. La ASI dice que cuando un cemento tiene grumos, ustedes lo pueden golpear y ver si se suelta. Si se suelta, lo pueden usar. Incluso especifica que un cemento con cierta cantidad de grumos, incluso que fueran piedras, ¿sí? Si no excede del 15%, lo pueden usar perfectamente. Lo que te piden es que haga un ajuste a la mezcla. Entonces, normalmente yo estaba en una obra en Playa Grande y había una obra y iban a usar nuestro cemento. Entonces, nos dijeron, mire, la norma guatemalteca dice que no lo pueden usar. ¿Por qué? Porque tiene más de 2 meses de empaque. Mire, pero sí se puede usar. ¿Por qué no lo prueba? Haga la prueba, mándelo al laboratorio y verifica si la calidad es la correcta, si logra la resistencia que usted quiere. No, no sirve. El cemento no sirve. Ok. Entonces le dije, y además que porque tiene un poco de grumos. Bueno, mire, le dije, la norma, la ASI,
especifica que uno debe verificar cuántos grumos tiene por porcentaje. Cuélelo, le dije, revíselo. Entonces lo coló, lo probó y el porcentaje era el 0.5%. Si tiene menos del 5%, realmente no es crítico. Incluso llegando al 15% de grumos que fueran por piedra, y ese era grumo por apelmazamiento, realmente el cemento estaba perfecto, no había ningún problema. Aún con los grumos por humedad, yo podía haber hecho un ajuste a la mezcla y en vez de utilizar 7 bolsas de cemento, puedo agregarle 9, por ejemplo. Y aún así, todavía el cemento puede funcionar, porque al final de cuentas, grábense esto. Lo más importante del cemento no es el número que dice, sino cuál es la resistencia final que ustedes van a lograr. Y eso, ¿cómo lo logran? Diseño de mezcla. Van al laboratorio y le dicen, le llevan los sacos de cemento y dígale, con este agregado, con este piedrín y con esta arena, quiero tantos PSI en tanto tiempo. Ustedes le especifican. Entonces el laboratorio le dice, necesita tantos sacos de cemento agregado como el diseño de mezcla o la tabla que yo les puse ahí. Entonces le van a decir 3000 PSI, tantas bolsas. Y tiene que poner por cada carga de la máquina concretera, tiene que poner tantas cubetas de tan por cada saco de cemento y le va a dar tanto. Con 7 veces que lo haga, ya logró la resistencia. Ya tuvo un metro cúbico. Si ustedes manejan eso, ya se solucionaron un montón de problemas. Porque entonces ustedes ya pueden supervisar bien y ya saben que cuando estén observando al albañil en la obra, al maestro de obra, ustedes verifican y le dicen al maestro de obra, tantas cubetas, tanto, tal. Y ahí está, le dan la receta de cocina. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de no hacerse bolas y no confundirse. Esa es la forma en que tienen que trabajar. ¿Sí? No sé, les puedo mandar la documentación, me mandan un correíto y se los mando todo por correo. Y si tienen alguna duda, estoy para servirles, con mucho gusto, solo me avisan. Recuerden que soy docente en la Mariano y con mucho gusto los puedo atender. ¿Sí? ¿Estamos? Muchísimas gracias, sí. Muchísimas gracias, arquitecto, por su tiempo, por las explicaciones que nos dio, por toda la información que nos proporcionó. Ok. Entonces, estamos ahí. Cualquier cosa, les mando datos. Creo que, Andrea, tú tienes mi tarjetita. Puedes compartirla al grupo y cualquier cosa me pueden hablar, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias, arquitecto. ok. Estamos para servirles entonces. Nos vemos.